Mi nombre es Victoria, y hoy vengo a contarles la verdad sobre mi nacimiento, sobre un crimen que permaneció oculto casi 3 décadas, y sobre la joven que murió para que yo pudiera vivir en la mentira. Victoria Castellanos tenía 28 años cuando su mundo perfecto comenzó a derrumbarse. Y todo empezó con un simple examen de sangre que no debería haber revelado nada importante. Era miércoles, 3 de la tarde, cuando entró a la clínica privada más exclusiva de Madrid para hacerse análisis de rutina antes de su boda con Sebastián Montalvo, heredero de la segunda fortuna más grande de España. Victoria era la única hija de Eduardo y Carmen Castellanos, dueños del imperio hotelero Castellanos Internacional, con propiedades en 47 países y una fortuna estimada en 8.000 millones de euros. Señorita Castellanos, la recepcionista le sonrió con la reverencia reservada para clientes que pagan 5.000 euros por un chequeo completo. El doctor Ramírez la está esperando. Victoria ajustó su bolso Hermès y caminó por el pasillo de mármol hacia el consultorio. Llevaba un traje Chanel color crema que costaba más que el salario anual de la recepcionista, y sus zapatos Louboutin hacían eco en el silencio clínico del lugar. El doctor Ramírez era un hombre de 60 años que había sido médico de la familia Castellanos durante 3 décadas. Cuando Victoria entró, notó algo extraño en su expresión. Parecía incómodo, casi nervioso. «Victoria, siéntate por favor», dijo sin el tono casual que normalmente usaba con ella. «¿Pasa algo malo? ¿Los resultados muestran algún problema?» El doctor juntó las manos sobre el escritorio. «Los análisis de sangre están perfectos. Estás completamente sana». Pero apareció algo inesperado. Victoria sintió un escalofrío. ¿Qué cosa? Como parte del panel completo que solicitaste, incluimos análisis genéticos avanzados. Es protocolo estándar antes de matrimonios en familias de vuestro nivel socioeconómico para detectar posibles incompatibilidades o enfermedades hereditarias. Vaya al grano, doctor. Victoria, tu ADN no coincide con el de tus padres. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria lo miró sin comprender, como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Cómo que no coincide? Realizamos el análisis 3 veces para estar seguros. No hay error posible. Eduardo y Carmen Castellanos no son tus padres biológicos. Victoria se levantó abruptamente. La silla cayó hacia atrás con un golpe seco. Eso es imposible. Debe haber un error en el laboratorio. Mezclar muestras o... Victoria, tenemos protocolos muy estrictos. He verificado personalmente cada paso del proceso. ¿Está diciendo que soy adoptada? ¿Y nadie me lo dijo en 28 años? El doctor Ramírez la miró con una expresión que ella no pudo identificar. No sé si eres adoptada. Solo sé lo que la ciencia dice. Eduardo y Carmen no son tus padres biológicos. Victoria salió de la clínica en estado de shock. Durante el trayecto en su Mercedes de 200.000 euros, intentó procesar la información. Recordó su infancia perfecta, las vacaciones en yates privados, los colegios internacionales, las fiestas de cumpleaños en castillos alquilados. Recordó a sus padres, siempre presentes pero emocionalmente distantes, tratándola más como una inversión valiosa que como una hija. Cuando llegó a la mansión familiar en La Moraleja, el barrio más exclusivo de Madrid, encontró a su madre en el salón principal, revisando catálogos de decoración para la boda. «Mamá», Victoria dijo, su voz temblando, «necesito hablar contigo, ahora». Carmen Castellanos levantó la vista. Era una mujer de 58 años que parecía de 40 gracias a cirugías discretas y tratamientos carísimos. Su expresión cambió inmediatamente cuando vio la cara de Victoria. «¿Qué pasó?» «Fui a hacerme los análisis prematrimoniales». Carmen palideció visiblemente. «¿Y?» «El doctor Ramírez dice que tu ADN y el de papá no coinciden con el mío». El catálogo cayó de las manos de Carmen.
Durante un momento que pareció eterno, madre e hija se miraron en silencio. Y en ese silencio, Victoria obtuvo todas las respuestas que necesitaba. Siempre supimos que algún día lo descubrirías. Carmen dijo finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Es verdad entonces? ¿Soy adoptada? Carmen se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín de 2 hectáreas. ¿Es más complicado que eso? ¿Más complicado que mentirme durante 28 años? Victoria, necesitas escuchar la historia completa antes de juzgarnos. Entonces cuéntamela. Ahora, Vince. Carmen se sentó de nuevo. De repente parecía mucho mayor de lo que aparentaba. Tu padre y yo intentamos tener hijos durante 10 años. Gastamos millones en tratamientos de fertilidad. Nada funcionaba. Los médicos finalmente dijeron que era imposible, que yo nunca podría quedar embarazada. ¿Y entonces me adoptaron? No, exactamente. Conocimos a una mujer llamada Elena Ruiz. Tenía 19 años, estaba embarazada y desesperada. Trabajaba como empleada doméstica en la casa de unos conocidos nuestros. Victoria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué hicieron? Le ofrecimos un trato. Ella nos daría el bebé a cambio de 500.000 euros y un pasaje de ida para Argentina, donde tenía familia. Firmaría documentos renunciando a todos sus derechos y nunca intentaría contactarte. Compraron un bebé. Era perfectamente legal. Carmen se defendió. Bueno, técnicamente legal. Nuestros abogados se encargaron de todos los papeles. Elena firmó todo voluntariamente. Voluntariamente. Una chica de 19 años sin recursos contra los abogados de una de las familias más ricas de España. Ella recibió más dinero del que había visto en toda su vida. Le dimos una oportunidad de empezar de nuevo. Victoria se dejó caer en el sofá, sintiendo náuseas. ¿Y el padre biológico? ¿Quién es? Carmen desvió la mirada. No lo sabemos. Elena nunca lo dijo. ¿Nunca preguntaron? No nos pareció relevante. El padre claramente no estaba en la vida de Elena, así que asumimos que fue algún novio que la abandonó. ¿Asumieron? No verificaron nada. Victoria, estábamos desesperados por tener un hijo. Los detalles no nos importaban. ¿Y ella? ¿Dónde está Elena ahora? El silencio de Carmen fue elocuente. Mamá, ¿dónde está Elena Ruiz? No lo sabemos. Después de que naciste y recibió el dinero, se fue a Argentina como acordamos. Nunca volvimos a saber de ella. Victoria se levantó. Necesitaba moverse, hacer algo con la energía furiosa que sentía. ¿Cómo pudieron mentirme toda mi vida? Cada cumpleaños, cada Navidad, cada vez que me contaban historias sobre mi nacimiento. Te amamos como si fueras nuestra hija biológica, Carmen dijo, las lágrimas corriendo por su cara perfectamente maquillada. Cada día de tu vida fuiste nuestra hija en todo sentido, excepto en el único que importa, la verdad. Victoria salió de la casa sin decir nada más. Condujo sin rumbo durante horas, intentando procesar todo. Finalmente, alrededor de las 10 de la noche, se encontró en un bar oscuro, en un barrio que normalmente nunca visitaría. Pidió whisky, luego otro y otro más. Estaba en su cuarto vaso, cuando el hombre sentado 2 taburetes más allá le habló. ¿Problemas familiares?, preguntó. Era moreno, de unos 35 años, con ropa de trabajo manchada de pintura. ¿Tan obvio es? Nadie que beba así a mitad de semana está celebrando algo bueno. Victoria lo miró realmente por primera vez. ¿Y tú? ¿Qué celebras o lamentas? Celebro que el cabrón de mi jefe finalmente me pagó lo que me debía de 3 meses de trabajo. Lamento que probablemente lo gaste todo esta noche en alcohol. A pesar de todo, Victoria sonrió. Parece un plan sólido. Se llamaba Miguel Herrera. Era pintor de construcción y durante las siguientes 3 horas, Victoria habló con él sobre cosas que nunca
había discutido con nadie de su círculo social. Él no sabía quién era ella. No reconoció el apellido Castellanos, y esa anonimidad fue liberadora. Entonces descubriste que toda tu vida ha sido una mentira. Miguel resumió después de que Victoria le contó una versión editada de su historia. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé. Seguir adelante. Casarme con Sebastián como si nada hubiera cambiado. ¿Algo cambió? Todo cambió. Ya no sé quién soy. Miguel la miró con una intensidad que la hizo sentir incómoda. Eres la misma persona que eras esta mañana. El ADN no define quién eres. Tus acciones sí. Esas palabras resonarían en la mente de Victoria durante los días siguientes. Al día siguiente, Victoria contrató a un investigador privado. Marcos Delgado era el mejor de España, especializado en casos de familias ricas con secretos sucios. Costaba 10.000 euros solo por la consulta inicial. Quiero encontrar a Elena Ruiz. Victoria le dijo en su oficina discreta, en el centro de Madrid. Y quiero saber todo sobre ella. ¿Quién era? ¿Dónde está? ¿Por qué me entregó? ¿Cuánta verdad está dispuesta a enfrentar, señorita Castellanos? Marcos preguntó, observándola con ojos que habían visto demasiados secretos familiares. Toda. Las verdades que descubro rara vez son agradables. Destruyen matrimonios, familias, imperios. Ya destruyeron mi identidad. ¿Qué más pueden destruir? Marcos asintió lentamente. Necesitaré acceso a documentos, fechas exactas, nombres de abogados que manejaron la adopción. Tendrás todo. 2 semanas después, Marcos llamó a Victoria a su oficina. Cuando llegó, había carpetas esparcidas sobre el escritorio y una expresión sombría en su rostro. Encontré a Elena Ruiz, dijo sin preámbulos. O más bien, encontré lo que le pasó. ¿Qué quieres decir con lo que le pasó? Marcos abrió una de las carpetas. Elena Ruiz nunca llegó a Argentina. De hecho, nunca salió de España. Victoria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué? Hay un registro de su pasaporte siendo escaneado en el aeropuerto de Barajas el 15 de marzo de 1997, 3 días después de que nacieras. Pero nunca abordó el vuelo. De hecho, su pasaporte nunca volvió a ser usado. ¿Dónde está entonces? Marcos sacó otro documento. Encontré un certificado de defunción. Elena Ruiz murió el 17 de marzo de 1997, 2 días después de que supuestamente dejara el país. Causa oficial: sobredosis accidental de medicamentos. Victoria se aferró al borde del escritorio. Eso no tiene sentido. Mis padres dijeron que ella se fue con el dinero. ¿Tus padres te mintieron? ¿O alguien les mintió a ellos? Marcos se inclinó hacia adelante. Pero eso no es todo. Investigué el contexto de Elena Ruiz. Venía de una familia muy pobre en Vallecas. Trabajaba limpiando casas para sobrevivir. Y aquí está la parte interesante. Durante los 6 meses antes de que nacieras, trabajaba exclusivamente para una sola familia. ¿Qué familia? Los Castellanos. El mundo de Victoria se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Elena Ruiz trabajaba en tu casa, Victoria. Era empleada doméstica de Eduardo y Carmen Castellanos. Victoria condujo a la mansión familiar como una mujer poseída. Eran las 11 de la noche cuando irrumpió en el estudio donde su padre revisaba documentos financieros. Elena Ruiz trabajaba para ustedes, dijo sin saludar. No era una desconocida a la que encontraron por casualidad. Era su empleada doméstica. Eduardo Castellanos se puso pálido. ¿Quién te dijo eso? Es verdad. Eduardo se quitó los lentes y se frotó los ojos con cansancio. Sí, es verdad. ¿Y planeaban decírmelo cuándo exactamente? Nunca. No había razón para que lo supieras. Carmen entró al estudio. Claramente había estado escuchando desde el pasillo. Victoria, por favor, entiende. ¿Entender qué? Que compraron el bebé de su propia empleada, que una chica de 19 años que dependía de ustedes para sobrevivir les entregó su hija. Ella quiso hacerlo.
Carmen gritó. Nadie la obligó. Una empleada asustada, embarazada y desesperada, enfrentando a sus jefes multimillonarios. ¿Realmente creen que ella tuvo opción? Eduardo se levantó, su voz adquiriendo el tono autoritario que usaba en salas de juntas. Lo que hicimos fue darle a esa chica una salida digna de una situación imposible. Le dimos dinero suficiente para rehacer su vida. ¿Le dieron muerte? Victoria interrumpió. Elena Ruiz murió 2 días después de supuestamente dejar España. ¿Sobredosis? ¿Ustedes sabían eso? El silencio que siguió fue absoluto. Carmen se dejó caer en una silla, su cara completamente blanca. Eduardo parecía genuinamente impactado. «Eso es imposible», él dijo finalmente. «Nuestros abogados nos dijeron que ella estaba en Argentina. ¿Alguna vez verificaron?» No teníamos razón para dudar. Victoria sacó los documentos que Marcos le había dado. Certificado de defunción. Fecha: 17 de marzo de 1997. Elena Ruiz, 19 años. Encontrada muerta en un hotel barato cerca del aeropuerto. 500.000 euros en efectivo en su habitación, intactos. Carmen comenzó a llorar. No sabíamos. Por Dios, no sabíamos. ¿Quién manejó la transacción? ¿Quién les dijo que ella estaba en Argentina? Eduardo se sentó pesadamente. Mauricio Velasco, nuestro abogado principal en ese entonces, se encargó de todo. Los documentos, el dinero, los arreglos de viaje. ¿Y dónde está Mauricio Velasco ahora? Murió hace 5 años. Ataque al corazón. Victoria sintió que estaba persiguiendo fantasmas. Todos los que sabían la verdad completa estaban muertos. Necesito más respuestas. ¿Quién era el padre? ¿Por qué ella trabajaba aquí? ¿Cómo terminó embarazada? Eduardo y Carmen se miraron, y en ese intercambio de miradas, Victoria vio algo que la heló hasta los huesos. Era culpa, pero también miedo. «Papá», Victoria dijo lentamente. «¿Quién era el padre biológico?» «No lo sabemos». Eduardo respondió demasiado rápido. «Estás mintiendo». «Victoria, déjalo ir, por favor. Algunos secretos es mejor que permanezcan enterrados». «¿Por qué?» «Porque destruirían la preciosa reputación de la familia Castellanos». Carmen se levantó, su voz quebrándose. «Porque destruirían tu vida. Porque algunas verdades son demasiado dolorosas. Dime, Victoria, dime». Eduardo cerró los ojos. «Hay una posibilidad, solo una posibilidad, de que yo sea tu padre biológico». El mundo de Victoria se detuvo completamente. ¿Qué? Elena, ella y yo. Fue un error. Una noche. Yo había bebido. Ella estaba triste por problemas familiares y yo cometí un terrible error. Victoria retrocedió como si la hubieran golpeado. ¿Violaste a tu empleada? No fue así. Ella fue consensuado. Ella no dijo que no. Era tu empleada. Tenía 18 años. Tú tenías 45. ¿Consensuado? Carmen estaba llorando descontroladamente. Cuando ella quedó embarazada, vino a nosotros. Eduardo confesó todo. Estábamos destruidos, pero también vimos una oportunidad. Una oportunidad. Victoria repitió, su voz completamente muerta. «Íbamos a divorciarnos». Carmen continuó. «El escándalo habría destruido todo. La empresa, la familia, nuestra posición social. Pero Mauricio Velasco nos ofreció una solución. Le pagaríamos a Elena para quedarnos con el bebé. Ella desaparecería. Yo fingiría un embarazo privado en el extranjero. Nadie sabría nunca. ¿Y Elena? Ella estuvo de acuerdo con esto». Eduardo se cubrió la cara con las manos. Al principio se negó, pero Mauricio la convenció. Le dijo que era lo mejor para el bebé, que tendría una vida que ella nunca podría dar. La amenazaron. Victoria susurró. «Le ofrecimos dinero». Carmen corrigió. «Mucho dinero, suficiente para que su familia saliera de la pobreza». Victoria sentía que iba a vomitar. ¿Y después? ¿Después de que firmó los papeles?
Mauricio se encargó de todo. Nos dijo que ella había tomado el dinero y se había ido a Argentina. Nosotros le creímos porque queríamos creerle. Pero ella murió. ¿Cómo murió realmente? Eduardo sacudió la cabeza. No lo sé. Juro por Dios que no lo sé. Victoria lo miró durante un largo momento. No te creo. Y salió de la mansión, sabiendo que nunca volvería como la misma persona. Victoria pasó la siguiente semana en un hotel de 5 estrellas, incapaz de volver a la mansión familiar. Cada día, Marcos Delgado le traía nueva información que hacía el panorama más oscuro. Elena Ruiz tenía una hermana. Marcos le dijo el lunes por la mañana, depositando otra carpeta sobre la mesa del café. Se llama Rosa Ruiz. Vive en Vallecas. Trabaja como enfermera en un hospital público. ¿Ella sabe de mí? No lo sé, pero vale la pena hablar con ella. Victoria se presentó en el apartamento de Rosa Ruiz sin avisar. Era un edificio viejo, en un barrio que Victoria nunca había pisado, donde los grafitis cubrían las paredes y el ascensor no funcionaba. Rosa vivía en un cuarto piso sin ascensor. Cuando abrió la puerta, Victoria quedó paralizada. Rosa tenía 40 años y se parecía tanto a las fotos que había visto de Elena que podría haber sido su gemela, lo que significaba que también se parecía a Victoria. ¿Sí? Rosa preguntó con recelo, notando la ropa cara y la actitud de Victoria. Mi nombre es Victoria Castellanos. Creo que Elena Ruiz era mi madre. Rosa se puso completamente pálida. Se aferró al marco de la puerta como si necesitara apoyo físico. «¡No puede ser!», susurró. «Por favor, necesito hablar con usted». Rosa la dejó pasar a un apartamento pequeño, pero impecablemente limpio. Se sentaron en un sofá gastado, y durante un largo momento, ninguna de las dos habló. «Sabía que algún día vendrías». Rosa dijo finalmente. «Elena me lo dijo. Me dijo que algún día su hija la buscaría. Usted sabía de mí. Sabía que Elena tuvo un bebé y se lo quitaron. Sabía que la familia para la que trabajaba le pagó dinero. Y sabía que 2 días después mi hermana estaba muerta. ¿Qué pasó realmente?». Rosa se levantó y fue a un armario viejo. Sacó una caja de zapatos llena de papeles y fotografías. «Elena me lo contó todo antes de morir. Me lo escribió». Le entregó a Victoria una carta escrita a mano, con letra temblorosa y manchas que parecían lágrimas. «Rosa, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No puedo seguir viviendo sabiendo lo que hice. Vendí a mi hija. Dejé que me convencieran de que era lo mejor, pero no lo era. Era cobardía. Eduardo Castellanos me violó. No importa lo que los abogados digan, lo que los papeles digan. Él era mi jefe, yo era su empleada. Él tenía poder y yo no tenía nada. Cuando quedé embarazada, vine a él esperando ayuda. En cambio, su esposa y él vieron una oportunidad. Me dijeron que si no les daba el bebé, me acusarían de seducir a Eduardo. Me despedirían sin referencias. Se asegurarían de que nunca pudiera trabajar de nuevo. Me ofrecieron dinero que nuestra familia desesperadamente necesitaba. Dijeron que mi hija tendría una vida mejor de la que yo podría darle. Firmé los papeles porque estaba aterrada y sola. Pero cuando vi a mi bebé por primera vez, cuando la sostuve durante esos 2 días en el hospital, antes de que me la quitaran, supe que había cometido el peor error de mi vida. El abogado, Mauricio Velasco, vino a verme al hotel. Me dijo que si alguna vez intentaba contactar a los Castellanos o a mi hija, tendría consecuencias. Me dijo que ya había firmado documentos que podrían usarse contra mí. Me dijo que era mejor para todos que yo desapareciera. No puedo vivir con esto, Rosa. No puedo vivir sabiendo que mi hija crecerá pensando que la abandoné, que su verdadero padre es un violador que compró su silencio, que su madre adoptiva es cómplice. Cuida de mamá. Dile que lo siento. Y si algún día mi hija viene buscándome, dile la verdad.
Dile que la amé más de lo que he amado nada en mi vida. Dile que todo lo que hice fue para protegerla de un escándalo que habría destruido su futuro. Elena. Victoria terminó de leer con lágrimas corriendo por su rostro. Ella se suicidó. Sí, Rosa confirmó, también llorando. Pero no fue solo eso. 2 días antes de que muriera, un hombre vino a verme. Me dijo que trabajaba para la familia Castellanos. Me dio 50.000 euros en efectivo y me dijo que olvidara que Elena alguna vez tuvo un bebé. Dijo que si hablaba con alguien, con periodistas, con policía, con cualquiera, mi familia tendría problemas. ¿Quién era ese hombre? Nunca me dijo su nombre, pero era el mismo abogado que había convencido a Elena de firmar los papeles. Mauricio Velasco. Victoria sintió náuseas. ¿Usted cree que él la amenazó también? ¿Que la empujó a suicidarse? No lo sé, pero sé que Elena estaba aterrada. Me llamó la noche antes de morir. Dijo que Velasco había venido a verla al hotel, que le dijo que debía irse de España inmediatamente o habría consecuencias. Elena estaba llorando, diciendo que no sabía qué hacer. ¿Por qué no fue a la policía? ¿Con qué pruebas? ¿Contra quién? ¿Los Castellanos? Éramos pobres, Victoria. Cuando eres pobre, la policía no te escucha, especialmente cuando acusas a millonarios. Victoria se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la calle gris y sucia. Toda mi vida ha sido construida sobre el cuerpo de una chica de 19 años que fue víctima de mi padre biológico. Tu padre biológico es un violador, Rosa dijo sin suavizar las palabras. Y tu madre adoptiva es cómplice. Y el hombre que orquestó todo está convenientemente muerto. ¿Qué hizo usted con el dinero que le dieron? Rosa rió amargamente. Lo guardé durante años, sin tocarlo. Me sentía sucia cada vez que lo miraba. Finalmente lo usé para pagar la escuela de mis hijos y la operación del corazón de mi madre. Elena habría querido que ayudara a la familia. Victoria se dio vuelta. ¿Tiene hijos? 2. Un niño de 15 y una niña de 12. ¿Les ha contado sobre Elena? ¿Sobre mí? Les dije que tenían una tía que murió joven. Nada más. No sabía si algún día te conocerían. Victoria sacó su chequera. ¿Cuánto gana como enfermera? Rosa frunció el ceño. ¿Por qué? Porque quiero hacer algo que debió hacerse hace 28 años. Quiero asegurarme de que la familia de Elena esté cuidada. No quiero tu dinero. Es dinero sucio, construido sobre la muerte de mi hermana. Es dinero que debió ser de Elena. Ella murió porque mi familia la destruyó. Déjame al menos intentar reparar parte del daño. Rosa la miró durante un largo momento. No quiero caridad, pero si realmente quieres honrar la memoria de Elena, hay algo que puedes hacer. Lo que sea. Cuenta la verdad. A todos. Destruye la reputación perfecta de los Castellanos. Hazlos pagar por lo que le hicieron a mi hermana. Esa noche, Victoria se reunió con Sebastián Montalvo en un restaurante exclusivo, donde él había planeado discutir los últimos detalles de la boda. Sebastián era guapo de una manera convencional. Alto, cabello rubio, ojos azules, sonrisa perfecta de dentista caro. Venía de la segunda familia más rica de España, y su matrimonio con Victoria había sido arreglado prácticamente desde que ambos eran niños. Se conocían desde los 15 años. Se habían hecho novios a los 20. Se comprometieron a los 26. Era la unión perfecta de 2 imperios. «Llegas tarde», Sebastián dijo cuando Victoria finalmente llegó, 30 minutos después de la hora acordada. «Tenemos que hablar. Si es sobre las flores, ya le dije a mi madre que tú tienes la última palabra. No es sobre las flores, es sobre la boda. Hay que cancelarla». Sebastián dejó la copa de vino que había estado bebiendo. «¿Qué? No puedo casarme contigo, Sebastián. No ahora. Quizás nunca. ¿De qué estás hablando? La boda es en 6 semanas. Tenemos 500 invitados confirmados.
¿Sabes cuánto dinero hemos gastado ya? He descubierto cosas sobre mi familia, sobre mi nacimiento, sobre quién soy realmente. Sebastián la miró con exasperación. Victoria, todos tenemos esqueletos en el armario familiar. No puedes cancelar una boda por eso. Mi padre violó a una empleada. Mi madre compró el bebé. La mujer que me dio a luz se suicidó 2 días después. Esos no son esqueletos, Sebastián. Eso es un cementerio. Por primera vez, Sebastián pareció genuinamente afectado. Dios mío, no puedo fingir que nada de esto pasó. No puedo pararme en un altar y prometer un futuro cuando ni siquiera entiendo mi pasado. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer público todo. Voy a destruir la reputación de mi familia. Y probablemente voy a destruir la mía en el proceso. Sebastián se inclinó hacia atrás en su silla, estudiándola. ¿Sabes lo que eso significa? Los castellanos perderán contratos, socios, credibilidad. Tu padre podría ir a prisión. Tu madre será una paria social. Y tú perderás todo. Ya lo perdí todo. Mi identidad, mi historia, mi inocencia sobre quiénes son mis padres. ¿Y nosotros? Victoria lo miró con tristeza. Sebastián, ¿alguna vez me has amado? ¿O solo amabas la idea de unir nuestras fortunas? Sebastián no respondió inmediatamente, y en ese silencio, Victoria encontró su respuesta. «Lo siento», ella dijo levantándose, «pero no puedo casarme contigo. No sería justo para ninguno de los dos. Victoria, espera. Podemos superarlo. Podemos. No, no podemos, porque yo ya no soy la misma persona. Y honestamente, no estoy segura de que alguna vez fui quien creí ser». Salió del restaurante, dejando atrás no solo a Sebastián, sino toda la vida que había conocido. A la mañana siguiente, Victoria llamó a Marcos Delgado. «Necesito que investigues más sobre Mauricio Velasco. Todo. Su vida personal, sus finanzas, sus secretos. Tiene que haber algo que conecte los puntos». Marcos tardó 3 días en regresar con información. Cuando lo hizo, traía algo que Victoria no esperaba. Mauricio Velasco tenía un asistente, Marcos explicó, un joven abogado que trabajó con él durante 15 años. Se llama Carlos Mendoza. Ahora tiene su propio bufete, pero en 1997 era un recién graduado que hacía el trabajo sucio de Velasco. ¿Hablaste con él? Mejor, él quiere hablar contigo. Carlos Mendoza resultó ser un hombre de 50 años, con una apariencia cansada y ojos que habían visto demasiado. Aceptó reunirse con Victoria en su oficina modesta, muy diferente del lujo que ella asociaba con abogados de alto nivel. «Gracias por aceptar hablar conmigo», Victoria dijo. «He estado esperando esta conversación durante 28 años». Carlos respondió pesadamente. Sabía que algún día alguien vendría haciendo preguntas. ¿Qué sabes sobre Elena Ruiz? Carlos se sirvió un whisky, aunque apenas era mediodía. Sé que Mauricio Velasco la mató. El silencio en la oficina fue absoluto. ¿Qué? Victoria susurró. No directamente, no con sus propias manos, pero la empujó hasta que no tuvo otra opción que el suicidio. Y yo lo ayudé. Por eso he vivido con culpa cada día de los últimos 28 años. Cuénteme todo. Carlos bebió un largo trago de whisky. Elena Ruiz firmó los papeles renunciando a sus derechos sobre ti. Recibió 500.000 euros. Pero 2 días antes de su muerte, cambió de opinión. Llamó a Mauricio diciendo que quería quedarse con el bebé, que devolvería el dinero. ¿Y qué pasó? Mauricio entró en pánico. Los castellanos ya te habían presentado públicamente como su hija adoptiva. Si Elena reclamaba sus derechos, todo el plan se desmoronaría. El escándalo destruiría a Eduardo, especialmente si salía a luz que él era el padre biológico producto de una violación a una empleada. Entonces, ¿qué hizo? Me envió al hotel donde Elena estaba. Me dio instrucciones muy específicas. Convencerla de que no tenía opciones, que si intentaba reclamar al bebé,
la destruiríamos legalmente. Le dije que los papeles que firmó podrían usarse para demostrar que era una madre negligente, que vendió a su hija por dinero. Le dije que la acusaríamos de extorsión. Le dije que se aseguraría de que nunca pudiera ver a su hija. Victoria sentía náuseas. ¿Y ella? Ella lloró. Me rogó. Me dijo que solo tenía 19 años, que había cometido un error, que amaba a su bebé más que nada. Pero yo seguí las instrucciones de Mauricio. Fui implacable. Le dije que su única opción era desaparecer. Así que se suicidó. Carlos asintió, las lágrimas corriendo por su cara. 2 días después, Mauricio me llamó diciendo que Elena había muerto. Dijo que era lo mejor para todos. Yo sabía que la había empujado a eso, pero fui cobarde. No dije nada. ¿Por qué está confesando esto ahora? Porque estoy muriendo. Cáncer de páncreas. Tengo 6 meses, quizás menos. Y no quiero morir con este peso en mi conciencia. Pero sobre todo, porque tienes derecho a saber la verdad. Victoria se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Tiene pruebas, documentos, algo que pueda usar? Mejor que eso, tengo grabaciones. Victoria se dio vuelta bruscamente. ¿Qué? Mauricio era paranoico. Grababa todas sus conversaciones para protegerse. Cuando murió, su esposa me dio todos sus archivos personales para destruir. Pero yo guardé las grabaciones del caso Ruiz. Sabía que algún día podrían ser importantes. ¿Las tiene aquí? Carlos abrió su escritorio y sacó una memoria USB. Todo está aquí. Conversaciones entre Mauricio y Eduardo. Conversaciones entre Mauricio y Carmen. Mauricio dándome instrucciones sobre qué decirle a Elena. Incluso hay una grabación de Mauricio hablando con Elena la noche antes de que muriera, amenazándola. Victoria tomó la memoria USB con manos temblorosas. ¿Por qué no fue a la policía hace años? Porque era joven, asustado y ambicioso. Mauricio me prometió un futuro brillante si mantenía la boca cerrada, y yo elegí mi carrera sobre la verdad. ¿Y ahora? Ahora estoy muriendo, y finalmente tengo el coraje de hacer lo correcto. Esa noche, Victoria escuchó las grabaciones. Cada palabra era un cuchillo en su corazón. La voz de Eduardo. No me importa cómo lo hagas, Mauricio, pero esa chica no puede quedarse con el bebé. Si sale a luz que la violé, mi carrera, mi familia, todo se destruye. La voz de Carmen. Ofrezcan más dinero si es necesario. Dile que puede tener 1 millón de euros. 2 millones. Lo que sea necesario para que firme y desaparezca. La voz de Mauricio. Elena, escúchame cuidadosamente. Los papeles que firmaste son legalmente vinculantes. Si intentas reclamar al bebé ahora, te acusaremos de extorsión. Te quitarán a la niña de todas formas, pero tú irás a prisión. ¿Eso es lo que quieres? Y finalmente, la voz de Elena, quebrada y desesperada. Solo quiero a mi hija. Por favor, es mi bebé. No puedo vivir sin ella. Victoria lloró durante horas escuchando las grabaciones. Lloró por Elena, por ella misma, por la inocencia perdida de ambas. A la mañana siguiente, llamó a Rosa Ruiz. Tengo las pruebas. Victoria dijo, tengo todo lo que necesitamos para destruir a mi familia y limpiar el nombre de Elena. ¿Qué vas a hacer? Voy a contar la verdad, toda la verdad, a todos. Victoria llamó una conferencia de prensa para el viernes a las 10 de la mañana. No le dijo a sus padres, no le dijo a Sebastián, solo convocó a todos los medios principales de España y anunció que haría una declaración importante sobre la familia Castellanos. La sala de conferencias del Hotel Palace estaba repleta. Cámaras de televisión, periodistas con grabadoras, fotógrafos. Victoria entró vestida con un traje negro simple, sin joyas, sin maquillaje excesivo. Rosa Ruiz estaba con ella, también vestida de negro. Carlos Mendoza estaba sentado en primera fila, con su abogado. Eduardo y Carmen llegaron 5 minutos antes de que comenzara,
claramente alarmados por lo que estaba a punto de suceder. Se sentaron al fondo de la sala, pálidos y tensos. A las 10 en punto, Victoria se paró frente al micrófono. «Buenos días. Mi nombre es Victoria Castellanos, y durante 28 años he creído que era hija de Eduardo y Carmen Castellanos. Esta mañana estoy aquí para contar la verdad sobre mi nacimiento, sobre un crimen que ha permanecido oculto durante casi 3 décadas, y sobre la joven que murió para que yo pudiera vivir en el lujo y la mentira». Los periodistas se inclinaron hacia adelante. Las cámaras se enfocaron. Victoria respiró profundo. El 12 de marzo de 1997, una joven de 19 años llamada Elena Ruiz dio a luz a una bebé en el Hospital La Paz. Esa bebé era yo. Elena trabajaba como empleada doméstica para los Castellanos. Quedó embarazada después de que mi padre biológico, Eduardo Castellanos, la violara. El murmullo en la sala fue instantáneo. Las cámaras giraron hacia Eduardo, que se había puesto completamente blanco. Victoria continuó, su voz firme a pesar de las lágrimas que comenzaban a caer. Cuando Elena les dijo a mis padres adoptivos que estaba embarazada, ellos vieron una oportunidad. Carmen Castellanos no podía tener hijos. Necesitaban un heredero para su imperio. Así que contrataron al abogado Mauricio Velasco para convencer a Elena de que les entregara el bebé a cambio de dinero. Mostró documentos en una pantalla grande detrás de ella. Estos son los papeles que Elena firmó, renunciando a sus derechos sobre mí. Tenía 19 años. Era su empleada. Dependía económicamente de ellos. No tuvo opción real. Rosa se levantó y se paró junto a Victoria. «Soy Rosa Ruiz, hermana de Elena. Mi hermana me llamó 2 días después de firmar esos papeles. Estaba destruida. Dijo que había cometido el peor error de su vida. Dijo que quería quedarse con su bebé». Victoria presionó un botón y comenzó a sonar el audio de las grabaciones. La voz de Eduardo admitiendo la violación. La voz de Carmen ordenando a Mauricio que hiciera lo que fuera necesario para silenciar a Elena. La voz de Mauricio amenazando a Elena con prisión si intentaba reclamar a su hija. El silencio en la sala era absoluto, excepto por las grabaciones. Cuando terminaron, Victoria habló nuevamente. Elena Ruiz murió el 17 de marzo de 1997. 2 días después de que Mauricio Velasco la amenazara. Muerte oficial, sobredosis accidental, muerte real, suicidio provocado por amenazas y coerción. Y durante 28 años nadie ha pagado por eso. Carlos Mendoza se levantó. «Soy Carlos Mendoza. Trabajé como asistente de Mauricio Velasco en 1997. Fui quien amenazó personalmente a Elena Ruiz, siguiendo órdenes de Velasco. He vivido con esa culpa durante 28 años. Esta mañana he entregado toda la evidencia al fiscal general. Estoy dispuesto a testificar sobre todo lo que sé». Eduardo se levantó gritando. «Esto es una difamación. Todos son mentiras. Victoria, ¿cómo te atreves a destruir a tu propia familia?» Victoria lo miró directamente. «Tú destruiste a mi familia el día que violaste a Elena Ruiz. Yo solo estoy contando la verdad». Carmen también se levantó, llorando. «Victoria, por favor, piensa en todo lo que hemos hecho por ti. Te dimos una vida. Me dieron una vida construida sobre el cuerpo de una chica muerta. Me dieron mentiras. Me dieron culpa que tendré que cargar para siempre». Los periodistas comenzaron a gritar preguntas. Las cámaras se volvieron locas. Eduardo y Carmen intentaron salir de la sala, pero fueron rodeados por reporteros. Victoria levantó una mano pidiendo silencio. «Hay algo más que quiero anunciar. Hoy he firmado papeles renunciando a mi posición en Castellanos Internacional. No quiero nada de una empresa construida con dinero manchado de sangre. Además, he creado una fundación en nombre de Elena Ruiz, que ayudará a mujeres jóvenes en situaciones vulnerables, especialmente empleadas domésticas que sufren abuso de sus empleadores».
Se volvió hacia Rosa. Rosa Ruiz será la directora de la fundación y todos los activos personales que heredé de los Castellanos serán donados a esta causa. Rosa abrazó a Victoria, ambas llorando. Elena Ruiz no murió en vano, Victoria dijo finalmente. Su muerte expone un sistema podrido donde los ricos pueden comprar silencio, comprar bebés, comprar la verdad. Pero eso termina hoy. La explosión mediática fue instantánea y devastadora. Para el mediodía, la historia era tendencia mundial. Heredera expone violación y encubrimiento de millonarios. Familia Castellanos enfrenta cargos criminales. El caso Elena Ruiz. 28 años de mentiras. Eduardo Castellanos fue arrestado esa tarde por violación, aunque los fiscales admitieron que probar el caso después de 28 años sería difícil. Carmen fue citada como testigo y cómplice. Carlos Mendoza recibió inmunidad a cambio de su testimonio completo. Las acciones de Castellanos Internacional cayeron 60% en 2 días. Socios internacionales cancelaron contratos. Hoteles comenzaron a ser boicoteados. El imperio que Eduardo y Carmen habían construido durante 40 años se desmoronaba en cuestión de horas. Victoria se mudó a un apartamento pequeño en el mismo edificio donde Rosa vivía. Por primera vez en su vida, no tenía empleados, no tenía chofer, no tenía guardaespaldas. Tenía libertad. ¿Te arrepientes? Rosa le preguntó una noche mientras comían pizza barata en el apartamento de Victoria. ¿De destruir mi vida de lujo? No, de no poder salvar a Elena. Cada día, Elena no puede ser salvada. Pero tú salvaste su memoria. Le diste dignidad. Le diste justicia. Es suficiente. Es todo lo que podemos hacer por los muertos. Honrarlos viviendo con verdad. 3 meses después, Victoria conoció a Miguel Herrera en el mismo bar donde habían hablado la noche que descubrió la verdad. Leí sobre ti en todos los periódicos. Miguel dijo cuando ella se sentó a su lado. La heredera que destruyó su propio imperio por la verdad. Muy dramático. ¿Viniste a burlarte? Vine a decirte que tenías razón. Las acciones definen quién eres, no el ADN. Victoria sonrió por primera vez en meses. Resulta que el consejo de un pintor de construcción borracho era exactamente lo que necesitaba. ¿Y ahora qué? ¿Qué hace una exmillonaria con demasiada conciencia? Trabajo en la fundación. Ayudo a mujeres como Elena. Intento hacer que la muerte de mi madre biológica signifique algo. ¿Tu madre biológica? Entonces finalmente aceptaste quién eres. Soy la hija de una chica valiente de 19 años que fue víctima de un sistema podrido. Soy alguien que tiene que vivir con la culpa de haber crecido en lujo mientras ella moría en un hotel barato. Y soy alguien que va a pasar el resto de su vida intentando que eso signifique algo. Miguel levantó su cerveza. Por Elena Ruiz entonces, y por su hija que tuvo el coraje de contar la verdad. Victoria chocó su vaso con el de él. Por Elena. 6 meses después de la conferencia de prensa, Victoria estaba en el cementerio donde Elena había sido enterrada en una tumba sin nombre en la sección para indigentes. Ahora había una lápida hermosa de mármol blanco. Elena Ruiz, 1978, 1997. Madre, hermana, víctima. Tu verdad finalmente fue contada. Tu hija nunca te olvidará. Rosa estaba allí con sus hijos. Carlos Mendoza también, más delgado por el cáncer, pero vivo para ver justicia. Y docenas de mujeres que habían sido ayudadas por la Fundación Elena Ruiz. Victoria colocó flores en la tumba. «Hola, mamá», dijo en voz baja. «Sé que nunca nos conocimos realmente. Sé que solo tuviste 2 días conmigo antes de que te quitaran todo. Pero quiero que sepas que finalmente entiendo lo que hiciste. Entiendo que cada decisión que tomaste fue por amor, y entiendo que me amaste más de lo que nadie me ha amado». Se limpió las lágrimas. «Los castellanos ya no tienen poder, papá.
Eduardo está en prisión esperando juicio. Carmen perdió todo en el divorcio y las demandas. Su imperio se derrumbó. Y yo finalmente soy libre. Libre de mentiras. Libre de culpa heredada. Libre de ser quien todos esperaban que fuera. Rosa puso una mano en su hombro. Elena estaría orgullosa de ti. ¿Tú crees? Sé que sí. Hiciste lo que ella no pudo hacer. Enfrentaste a los poderosos y ganaste. Un año después de la conferencia de prensa, Victoria Ruiz, que ahora usaba el apellido de su madre biológica, estaba en la oficina de la fundación, revisando casos de mujeres que necesitaban ayuda. La fundación había crecido increíblemente. Atendían 200 casos al mes. Tenían abogados pro bono, psicólogos, trabajadores sociales. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Hola, señorita Ruiz. Soy la detective Martínez de la Policía Nacional. Tengo noticias sobre el caso Castellanos». Victoria se preparó. «Dígame». Eduardo Castellanos fue declarado culpable de todos los cargos: violación, coerción, encubrimiento. La sentencia es 25 años de prisión. Carmen Castellanos recibió 10 años por complicidad. Y basándonos en su testimonio y el de Carlos Mendoza, hemos abierto investigaciones sobre otros 6 casos similares en familias ricas donde empleadas jóvenes desaparecieron misteriosamente después de quedar embarazadas. Victoria cerró los ojos. «Gracias por avisarme, señorita Ruiz. Quiero que sepa que lo que hizo fue extraordinariamente valiente. No solo consiguió justicia para su madre, sino que ha expuesto un patrón de abuso que ha permanecido oculto durante décadas». Después de colgar, Victoria salió al balcón de la oficina. Madrid se extendía frente a ella. La misma ciudad donde había crecido en una mansión de lujo, donde Elena había trabajado y muerto, donde ahora ella vivía una vida completamente diferente. No tenía el dinero que tuvo antes. No tenía el apellido prestigioso. No tenía el futuro planeado de bodas perfectas y heredar imperios. Pero tenía algo mejor. Tenía la verdad. Tenía propósito. Y tenía paz. Su teléfono sonó de nuevo. Era Miguel. «¿Quieres cenar esta noche?», él preguntó. En los últimos meses habían comenzado a verse regularmente. Nada serio. Solo 2 personas que se entendían. «Me encantaría». «¿Cómo va el día de la exheredera más famosa de España?». Victoria sonrió al teléfono. «Acabo de recibir la noticia. Eduardo, 25 años. Carmen, 10 años. Y hay 6 casos más bajo investigación». «Dios mío», Miguel dijo en voz baja. «¿Cómo te sientes?». Como si finalmente pudiera respirar. Como si Elena finalmente pudiera descansar. «Entonces, definitivamente necesitas esa cena. Te paso a buscar a las 8. 1 año y medio después de la conferencia. Esa noche, en un restaurante modesto muy lejos de los lugares exclusivos donde Victoria solía comer, ella y Miguel hablaban sobre el futuro. «¿Alguna vez extrañas la vida anterior?», Miguel preguntó, comiendo paella de un plato que costaba 12 euros, no 120. «Extraño la comodidad. No voy a mentir sobre eso. Extraño no preocuparme por pagar el alquiler, no hacer fila en el supermercado, tener chofer cuando llueve. Pero no extraño la falsedad. No extraño fingir que todo está bien cuando está podrido por dentro. No extraño ser la hija perfecta de un imperio construido sobre víctimas». Miguel tomó su mano sobre la mesa. «¿Sabes qué me gusta de ti? ¿Qué? Que elegiste ser incómoda en lugar de cómplice. La mayoría de la gente rica que descubre secretos así los entierra más profundo. Tú los desenterraste y los mostraste al mundo. Destruí vidas en el proceso. Eduardo, Carmen, todos los empleados de Castellanos Internacional que perdieron sus trabajos cuando la empresa colapsó. Eduardo destruyó su propia vida cuando violó a Elena. Carmen destruyó la suya cuando fue cómplice. Y los empleados, bueno, ahora trabajan para empresas que no están construidas sobre crímenes.
No puedes cargar con esa culpa. Lo intento, pero algunas noches me despierto preguntándome si hice lo correcto. ¿Y qué concluyes? Que Elena merece que su historia sea contada, que las otras 6 mujeres que estamos descubriendo merecen justicia, que romper el silencio siempre es lo correcto, incluso cuando duele. 2 años después de la conferencia de prensa, Victoria estaba dando una conferencia en la Universidad Complutense sobre abuso de poder en relaciones laborales. La sala estaba llena de estudiantes jóvenes, muchos de ellos de familias trabajadoras, que se veían reflejados en la historia de Elena. El sistema protege a los poderosos, Victoria explicó. Mi padre violó a una empleada y durante 28 años nadie pagó por eso, porque él tenía dinero, abogados, conexiones. Elena era pobre, joven, vulnerable. ¿Quién iba a creerle? Una estudiante levantó la mano. Pero usted es diferente. Usted también era rica, privilegiada. ¿Por qué debemos creerle ahora? Era una pregunta justa, directa, incómoda. Tienes razón en cuestionarme. Victoria respondió. Yo crecí con todos los privilegios que el dinero sucio puede comprar. Fui ciega a las víctimas que construyeron mi comodidad. Y cuando finalmente vi la verdad, tuve que elegir. ¿Protejo mi privilegio o expongo el crimen? ¿Y por qué eligió exponerlo? Mucha gente en su posición habría elegido el silencio, porque conocí a Rosa Ruiz, la hermana de Elena, porque escuché las grabaciones de mi madre biológica rogando por su bebé, porque entendí que mi vida de lujo tenía un precio, la vida de una chica de 19 años, y decidí que ese precio era demasiado alto. Otra estudiante preguntó, ¿qué le diría a otras personas ricas que saben sobre crímenes en sus familias, pero tienen miedo de hablar? Victoria pensó cuidadosamente antes de responder. Les diría que el silencio es complicidad. Les diría que el dinero no vale tu alma. Y les diría que hay vida después del privilegio. Y es una vida más auténtica, más honesta, más humana. Pero no extraña el dinero. Claro que sí. Soy humana, pero prefiero vivir en un apartamento pequeño, con la conciencia tranquila que en una mansión construida sobre cadáveres. 2 años y medio después de la conferencia, la Fundación Elena Ruiz había ayudado a 47 mujeres a demandar a sus empleadores por abuso sexual. 23 casos habían resultado en condenas. 15 estaban en proceso. 9 habían sido desestimados por falta de pruebas, pero al menos las mujeres habían tenido voz. Rosa dirigía la fundación con eficiencia y compasión. Victoria trabajaba directamente con las víctimas, usando su propia historia para mostrarles que era posible confrontar al poder y ganar. Un día, una mujer joven de 20 años llamada Andrea llegó a la oficina. Trabajaba como niñera para una familia rica. El padre había intentado violarla. Cuando ella amenazó con ir a la policía, le ofrecieron 100.000 euros para quedarse callada. No sé qué hacer. Andrea lloró en la oficina de Victoria. El dinero podría cambiar mi vida. Podría pagar la universidad, ayudar a mi familia. Victoria se sentó frente a ella. Andrea, voy a ser honesta contigo. Ese dinero viene con un precio, viene con silencio, viene con culpa, viene con saber que ese hombre puede hacer lo mismo a otra mujer porque tú te quedaste callada. Pero ¿cómo peleo contra ellos? Tienen abogados, dinero, poder, y tú tienes la verdad. Y ahora tienes esta fundación. Tenemos abogados que trabajan gratis. Tenemos psicólogos. Tenemos apoyo. No estás sola. ¿Usted realmente renunció a toda su fortuna? Renuncié a una fortuna construida sobre el sufrimiento de mi madre. Y sí, mi vida es más difícil ahora. Vivo en un apartamento pequeño. Uso transporte público. Compro ropa en rebajas. Pero duermo bien por las noches. Andrea limpió sus lágrimas. ¿Qué pasó con el hombre que violó a su madre? Está en prisión.
25 años. Y gracias a que expuse su caso, otras 6 víctimas encontraron el coraje de hablar. Entonces funcionó. Denunciar funcionó. Funcionó porque tuve evidencia, testigos, apoyo. No siempre funciona. A veces el sistema falla. A veces los ricos ganan de todas formas. Pero al menos intentamos. Al menos no nos quedamos calladas. Andrea respiró profundo. Quiero denunciar. Quiero que pague por lo que hizo. Victoria tomó su mano. Entonces vamos a luchar juntas. 3 años después de la conferencia de prensa, Victoria estaba en el cementerio nuevamente, visitando la tumba de Elena. Ya era una tradición. Cada 17 de marzo, aniversario de la muerte de Elena, Victoria y Rosa venían con flores y pasaban el día recordando. ¿Sabes qué creo? Rosa dijo, sentándose en el pasto junto a la tumba. Creo que Elena nos está viendo y está orgullosa. ¿Crees en esas cosas? ¿Vida después de la muerte? No lo sé, pero me gusta pensar que de alguna manera ella sabe que su muerte no fue en vano, que salvaste a docenas de mujeres al contar su historia. Victoria colocó flores frescas. A veces me pregunto qué tipo de persona habría sido si hubiera crecido con Elena en lugar de con los Castellanos. Probablemente serías más feliz, menos ropa cara, pero más amor real. ¿Crees que Elena me habría amado? ¿La hija que le recordaba su trauma? Rosa la miró con seriedad. Victoria, leí la carta de Elena docenas de veces. Cada palabra grita amor. Ella se mató porque te amaba demasiado y no podía vivir sin ti. Ese es el amor más puro que existe. Es un amor que me dejó huérfana antes de conocerla. Te dejó algo mejor que su presencia. Te dejó un ejemplo. Ella intentó luchar contra el poder. Fracasó, pero tú terminaste esa pelea. Ganaste por ella. 3 años y medio después. Esa noche, Victoria cenó con Miguel en el apartamento que ahora compartían. Nada lujoso, nada ostentoso, solo un hogar. Recibí una oferta hoy, Victoria dijo mientras cocinaban juntos, algo que nunca había hecho en su vida anterior cuando chefs privados preparaban todo. ¿Qué tipo de oferta? Una editorial quiere que escriba un libro sobre toda la historia. Me ofrecen 200.000 euros de adelanto. Miguel dejó de cortar verduras. Eso es mucho dinero. ¿Vas a aceptar? No sé. Por un lado, el dinero ayudaría increíblemente a la fundación. Por otro, realmente quiero exponer aún más detalles personales. ¿Qué querría Elena? Era la pregunta que Victoria siempre se hacía ahora. No, ¿qué quieren los castellanos? Sino, ¿qué querría Elena? Elena querría que su historia ayudara a otras mujeres. Querría que cada detalle sirviera como advertencia y como inspiración. Entonces creo que tienes tu respuesta. Victoria asintió. Voy a escribir el libro, pero con una condición. Todas las ganancias van a la fundación. Cada euro. Miguel la besó. Por eso te amo. Era la primera vez que decía esas palabras. Victoria sintió algo cálido expandirse en su pecho. ¿Me amas aunque ya no sea millonaria? ¿Aunque ya no tenga el apellido famoso? Te amo porque elegiste la verdad sobre la comodidad. Porque prefieres estar incómoda que ser cómplice. Porque eres la persona más valiente que conozco. 5 años después de la conferencia de prensa. El libro La hija de Elena. Cómo destruí un imperio por la verdad. Se convirtió en bestseller internacional. Se tradujo a 32 idiomas. Generó 3 millones de euros en ventas, todo donado a la fundación. La Fundación Elena Ruiz. Ahora operaba en 15 ciudades de España y estaba expandiéndose a Latinoamérica. Habían ayudado a más de 800 mujeres. 147 abusadores habían sido condenados. Eduardo Castellanos cumplía su sentencia en prisión. Carmen continuaba cumpliendo su sentencia de 10 años. Castellanos Internacional había sido vendido a una empresa americana. Los hoteles ahora operaban bajo nuevo nombre, nueva administración, nuevos valores.
Victoria Ruiz, ya no Castellanos, trabajaba a tiempo completo en la fundación. Se había casado con Miguel en una ceremonia pequeña. Estaban esperando su primer hijo. ¿Cómo lo vas a llamar?, Rosa preguntó durante una visita al apartamento. Victoria acarició su vientre de 6 meses. Si es niña, Elena. Si es niño, Gabriel. Elena estaría tan orgullosa. Rosa dijo con lágrimas en los ojos. Espero que sí. Espero que de alguna manera, en algún lugar, ella sepa que su muerte cambió el mundo, que expuso un sistema corrupto, que salvó a cientos de mujeres que habrían sufrido en silencio. Miguel entró con té. ¿Hablando de Elena otra vez? Siempre hablamos de Elena. Victoria sonrió. Es la abuela que mi hija nunca conocerá, pero cuya historia llevará en el corazón. Y la última escena de esta historia ocurre en el cementerio, 5 años y medio después de aquel primer día, cuando Victoria descubrió la verdad. La tumba de Elena ya no está solitaria. Está rodeada de flores frescas que personas anónimas dejan constantemente. Mujeres que leyeron el libro, que fueron inspiradas por la historia, que encontraron coraje en el sacrificio de Elena. Victoria está allí con su hija Elena de 2 años, enseñándole a poner flores en la tumba de su abuela. «¿Mami quién es?», la pequeña Elena pregunta. «Es tu abuela. Era muy joven, muy valiente, y te amaba antes de que nacieras. ¿Cómo me podía amar si no me conocía? Porque te amó a través de mí. Ella me dio vida, y yo te di vida a ti. Su amor continúa. Rosa está allí también, ahora con nietos que juegan cerca. Miguel está tomando fotos. Es un día soleado de primavera, el tipo de día en que es fácil creer que la vida puede ser bella incluso después del trauma. ¿Sabes qué aprendí de todo esto?, Victoria le dice a Rosa mientras observan a las niñas jugar. Que el privilegio más grande no es el dinero, es la libertad de vivir con la verdad. Es poder mirar a tus hijos a los ojos y saber que no les estás mintiendo. Es poder dormir por las noches sin secretos que te persigan. Elena te dio eso con su muerte, y yo se lo devolví con justicia. Es lo menos que podía hacer. Una mujer joven se acerca tímidamente. Tiene un bebé en brazos. Disculpe, ¿es usted Victoria Ruiz? Sí, leí su libro. Mi jefe intentó abusar de mí hace 6 meses. Gracias a su historia, tuve el coraje de denunciarlo. Fue condenado a 8 años. Yo solo quería agradecerle. Victoria abraza a la mujer. No me agradezcas a mí. Agradece a Elena. Ella es quien inició todo esto. La mujer pone flores en la tumba de Elena. Gracias, susurra. Y así, la historia de Elena Ruiz continúa salvando vidas, años después de su muerte. Porque algunas verdades son tan poderosas que trascienden el tiempo. Algunas injusticias son tan graves que exigen ser expuestas sin importar el costo. Y algunos sacrificios son tan profundos que cambian el mundo para siempre. Elena Ruiz murió a los 19 años, sola en un hotel barato, creyendo que su hija crecería odiándola. Pero su hija creció para amarla, honrarla y continuar su lucha. Y eso, al final, es todo lo que importa.